De manera paralela. Por un lado va a ir toda la causa civil y de familia que tiene que ver con esto, con el régimen de comunicación, de vivienda, de tenencia, y por otro lado va a ir la causa penal. Miren, acá hay dos análisis para hacer. El primero es lo criminológico, que yo ya descubrí algunas cosas que voy a señalar ahora que son muy importantes. Y lo otro es lo criminalístico, que es otra rama totalmente distinta. La pregunta que usted tiene, que nosotros tenemos y que toda la sociedad se está haciendo, la tienen las ciencias forenses. Miren, acá hay un detalle no menor desde lo criminológico. El domingo a la mañana llaman a la ambulancia del servicio de emergencia 107. La ambulancia llega. Cuando llegan, los médicos encuentran al niño sin signos vitales. Es decir, ya tenés una pauta de un proceso traumático y violento que lo dejó sin signos vitales al nene. Pregunta que nos hacemos: ¿el nene se cayó, se golpeó o fue producto del accionar de una tercera persona? ¿Quiénes eran los que estaban en la casa? ¿El nene estaba solo? ¿Estaba con la mamá? ¿Estaba con el padrastro? Pero vos estás diciendo que llegó sin signos vitales. Sin signos vitales. Llegó muerto. Estaba sin signos vitales en la casa. Después, los médicos de la ambulancia le hacen reanimación, es decir, lo quisieron volver a la vida. Sí. Sufre un paro cardiorrespiratorio. Los paros cardiorrespiratorios dejan de funcionar el corazón, los pulmones y el cerebro. Se restablece parcialmente la actividad cardíaca, pero nunca pudo respirar por sus propios medios. Ajá. Fíjense el trauma. Pasa del shock room al servicio de pediatría y a la terapia intensiva y a un respirador artificial, o sea que había muere. Un daño neurológico severo ya. Claro, tiene un daño neurológico severo. A ver, para la investigación hay que ver si tenía algún tipo de patología, hay que ver si fue un accidente, hay que ver si fue producto del accionar de un tercero. Pero patologías cardíacas previas no presentaba. ¿No? Eso se va a investigar ahora. Eso desde lo criminológico, que tiene que ver con todo lo que contaba recién Julieta. Las disputas familiares, los juzgados que intervinieron, qué pasó en el jardín, qué pasaba en el club, qué pasaba en la iglesia, qué pasaba en el barrio, qué pasaba en la familia. Todo eso, investigación criminológica. Vamos a la criminalística, que es lo que a mí más me interesa. Primero la autopsia, que no la tenemos. La autopsia no resuelve las causas. La autopsia te da la data de muerte, que en este caso está bien clara, murió el domingo. Te da la causa de muerte, que es un paro cardiorrespiratorio. Todos morimos de la misma manera, pero lo más importante de la autopsia es el mecanismo. Claro. Mecanismo. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que lo llevó a tener ese paro cardiorrespiratorio? Y acá viene lo más interesante. Va a haber un informe del tipo de lesiones. Las lesiones se dividen en dos grandes grupos. Las lesiones premortem, cuando la persona está viva, y las perimortem, durante la muerte, y la postmortem, después de la muerte. Para saber eso, yo tengo que analizar qué le pasó al niño. ¿Lo golpearon con un objeto romo? ¿Con algún elemento que había en la casa? ¿Le pegaron con algún tipo de elemento cortopunzante? Como puede ser un cuchillo o un hacha. Los signos compatibles que tiene el cuerpo son compatibles con golpes humanos. Pueden ser trompadas, cachetadas, cabezazos, patadas. La data de las lesiones, también muy interesante. El niño sufría un proceso de violencia. Cuando yo reviso el cuerpo externa e internamente, había lesiones de corta data, de media data o de larga data. Lo toxicológico se tiene que investigar. Sí. Dentro del cuerpo del niño, ¿había alguna droga? ¿Había algún fármaco? ¿Había alcohol? ¿Había algún tipo de sustancia? Otro tema también muy interesante que se revisó en otros casos de otros niños. Los exámenes vinculados a los abusos sexuales. Genital, paragenital, extragenital, de larga data, de media o de corta data. Todo eso son todas las grandes preguntas, el gran signo de pregunta que tiene esta investigación. Por eso, acá hay que revisar muy bien el cuerpo, hay que revisar muy bien el lugar donde todo ocurrió y las personas que estaban con el niño
me tienen que contestar todo, y no quiero una sola fisura de lo que pasó. ¿Se acuerdan en el caso de Lucio Dupuy? ¿Se acuerdan de ese caso donde había una de las mujeres que estaba, la otra que estuvo y se fue a trabajar, después volvió? Bueno, acá pasa un escenario parecido. ¿Qué pasó en el cuerpo? ¿Qué pasó en el lugar? ¿Y qué pasó con las personas que estaban con el niño? Y al parecer, en este caso también, hay gente que debía escuchar y no escuchó. Sí. Pero ahora pasemos del otro lado, el del padre biológico, porque hay datos también ahí. Sí, hay un dato que no se habló y que nosotros se lo vamos a contar por primera vez acá. Acá hay un problema de fondo. Luis le decía, este caso es un caso de disputas familiares donde toca una campana por acá y toca otra campana por acá. Nosotros, como profesionales, nos paramos en el medio y miramos. Sí. Y lo que hemos descubierto, además de la versión de la madre de crianza y del padre biológico, vamos a ver del otro lado. La justicia de Comodoro Rivadavia tiene 4 juzgados de familia que intervienen. El que se encargó de este caso está a cargo del doctor Pablo Pérez. En los expedientes judiciales aparecen denuncias contra el padre biológico. Denuncias de vecinos que hablan de situaciones de alcohol y de violencia familiar, es decir, hubo terceras personas que vieron, y hay una denuncia también realizada por la madre de crianza, no por la madre biológica del niño, diciendo que el padre biológico la golpeaba a ella y maltrataba al niño, y por eso hubo una exclusión del hogar, lo sacaron del hogar, y se ordenó una revinculación con la madre biológica. Esa es la información oficial de los tribunales de Comodoro Rivadavia en una cronología que empieza en el 2023 y termina en el 2025. Como les decía Luis, ahora el 20 de abril iba a haber una audiencia donde todas las partes se tenían que sentar y donde la asesora de menores, la psicóloga, el juez, otros funcionarios que tienen que ver con distintas asesorías periciales iban a participar y ver quién decía una cosa y quién decía otra. Así que esta es una historia que me parece que tiene algunas preguntas que no tienen respuestas, pero yo no tengo la menor duda que este caso se resuelve en los laboratorios forenses. Esperemos la autopsia, esperemos sobre todo los estudios complementarios y después le podremos decir si estamos otra vez frente a un caso de violencia hacia un niño. La respuesta la tendrán las pericias. Claro, y se venía una audiencia el 20 de abril y me imagino la presión sobre esa criatura de quienes estaban a cargo de ella para las vísperas de esa audiencia. Es demasiado chiquito para morir y es algo que nos conmueve a todos, por eso queremos saber qué dice la gente, Nasa. Vamos a leer algunos de los mensajes, por supuesto, esto conmociona al país entero. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos están llegando. Tomás dice, siento mucha angustia y tristeza. Hay niños desamparados sin saber a dónde ir. Es un horror. Otro de los mensajes, que se repite la historia de Lucio Dupuy y terminó igual. Qué tristeza, la justicia es injusta. Esther dice, indignación, no entiendo cómo puede suceder tanto horror. Sandra dice, tristeza absoluta, dolor. Claudia dice, los jueces regresan a los nenes sin tener idea ni viendo las historias, no les importa nada. More dice, me recuerda la muerte de Lucio Dupuy, nadie protege a los niños. Una tragedia que pone en alerta una vez más los criterios que se utilizan en los juzgados y en las asesorías de menores a la hora de tener que escuchar a las criaturas, que son el principal motivo de ese trabajo que tienen que realizar. Vamos a seguir con este tema en unos minutos nada más. Y también enseguida vamos a hablar de este ataque sicario y muerte. Hay mucho dolor.